¿Cómo están, hermanos? Soy Richard Ramsey, aquí en Miami, al final del mes de julio del año 2020, todavía viviendo durante la pandemia. En marzo alguien me preguntó: Richard, ¿cuánto tiempo piensas que va a durar esto? Hasta volver a la normalidad. Y dije, yo no sé, pero ¿cuánto piensa Richard? Me dice. Y dije, bueno, probablemente 2 meses y después todo volverá a ser normal. Bueno, aquí estamos 4 meses después y todavía no está normal. Estamos todavía esperando, incluso ahora aquí en Florida estamos en un sector bastante fuerte con la COVID-19. Nos hace preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Nos hace esperar. Y quisiera hablar de ese tema hoy día, de esperar. Y la pregunta que nos hacemos, ¿hasta cuándo, Señor? A mí no me gusta esperar, no me gusta esperar al médico, no me gusta esperar que me atiendan por teléfono, no me gusta esperar en la fila en el supermercado, ni me gusta esperar en un semáforo 2 minutos, me parece una eternidad. No nos gusta esperar, es muy difícil. A veces tenemos que esperar cosas un poco más importantes, como encontrarme una esposa. Tuve que esperar bastante tiempo para encontrar a Angélica. Con nuestros hijos, ¿cuándo se van a casar ellos? ¿Cuándo se va a convertir un ser querido? Tenemos que esperar mucho tiempo a veces. Incluso yo diría que frecuentemente, más o menos normal, que nuestras peticiones, mis peticiones, no son contestadas en el momento que habría querido. Y frecuentemente me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que esperar tanto? ¿Hasta cuándo, Señor? Por eso hoy día quisiera leer un salmo. No estamos solos cuando tenemos la pregunta ¿hasta cuándo, Señor? La pregunta está citada muchas veces en la Biblia. Muchas veces Dios pregunta ¿hasta cuándo? Hasta que me entiendan, hasta que se arrepientan. O Jesús también, ¿hasta cuándo? Pero también los creyentes en la Biblia hacen la misma pregunta a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? En el Salmo 13, David expresa esa pregunta varias veces. Leamos el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Así se expresa David en este salmo. Se dan cuenta en el versículo 1, dice, ¿hasta cuándo has olvidado de mí? ¿Has escondido tu rostro de mí? Y en el versículo 2, con tristeza mi corazón cada día, y mi enemigo será enaltecido sobre mí. Versículo 3, respóndeme, alumbra mis ojos,
para que no duerma de muerte. Da la impresión de que David está sufriendo mucha tristeza, quizás podríamos decir depresión. No tiene brillo en sus ojos y siente que se va a morir. Algunos piensan que David estaba siendo perseguido en este salmo, posiblemente por el rey Saúl, y expresa este sentimiento también: ¿hasta cuándo, Señor? En la historia bíblica es curioso que muchas veces hay largos periodos de esperanza, de esperar. Y nos preguntamos por qué. Pensemos en esto: ¿por qué después de la caída el Señor no vino inmediatamente, el Mesías, para salvar el mundo? Cuando vemos la vida de Abraham y Sara, ¿por qué tuvieron que esperar tantos años para tener el hijo Isaac? Cuando Israel fue a Egipto, ¿por qué tuvieron que esperar 400 años en esclavitud? Cuando los judíos fueron llevados al cautiverio de Babilonia, ¿por qué 70 años para volver del exilio? Después del fin del Antiguo Testamento, volvieron algunos del exilio y Dios estaba perfectamente en silencio 4 siglos, 400 años sin una palabra de Dios, hasta que llegara el Mesías. En el tiempo de Jesús, la historia de Lázaro es muy interesante, porque le van a decir a Jesús que está enfermo su amigo Lázaro, y Jesús no va, espera un par de días. Y cuando él llega le dicen: ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste, Jesús? Tuvieron que esperarlo. Cuando Jesús va a la cruz y se muere, ¿por qué no resucitó inmediatamente? ¿Por qué tuvieron que esperar 3 días? Sabemos que fue profetizado, pero ¿por qué fue planificado así? ¿Por qué no resucitó inmediatamente? Y después de ascender al cielo, seguimos preguntándonos: ¿por qué no ha vuelto el Señor? ¿Por qué no ha vuelto? Son 2 milenios. ¿Hasta cuándo, Señor? Y una pregunta un poco más personal para cada creyente: cuando una persona se convierte, ¿por qué no se va inmediatamente para estar con el Señor? ¿Por qué tiene que esperar, vivir su vida y enfermarse y pasar el sufrimiento de morir? Muchas preguntas. Y en ese sentido no debemos sorprendernos de que tenemos la pregunta ahora: ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Señor, con esta pandemia, con este virus, con tantas personas que se mueren, que se enferman, la crisis que está causando en este país, en todo el mundo? ¿Por qué, Señor? ¿Y hasta cuándo? Algunas de las preguntas que nos hacemos leyendo la Biblia tienen respuestas. Podemos ofrecer respuestas probables, por lo menos, con bastante apoyo. ¿Por qué Jesús no vino inmediatamente después de la caída? Bueno, me parece que por lo menos una respuesta, una parte de la respuesta, es que quería formar un pueblo y salvar un pueblo para sí mismo. Entonces, si el Mesías viene el día después de la caída, no hay pueblo. Ahora, en otros casos, como en el caso de Abraham, me parece que fue una prueba de su fe y tuvo que aprender a confiar en el Señor. En muchos casos, creo que esa es la respuesta: tenían que aprender a confiar en el Señor. También tenemos
el caso de Lázaro, Jesús mismo explica que lo iban a ver su gloria. Y cuando ora al Padre, dice que para que vean que me enviaste, porque Jesús esperó para resucitarlo. Y no solamente sanar a un enfermo, sino resucitarlo. Jesús tenía un plan mejor todavía. Sabemos también, según 2 de Pedro 3:8, versículo 9, ¿por qué Jesús no ha vuelto todavía? Veamos la respuesta en 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. Jesús no ha vuelto porque está esperando que otros se arrepientan. Hay una respuesta bíblica en algunos casos. Sin embargo, sabemos que en general Dios no da detalles, no da respuestas detalladas de por qué tenemos que esperar. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Recordemos también el versículo 8 de 2 de Pedro 3, donde dice, 1000 años son como un día con el Señor y un día como 1000 años. Sí sabemos en general que Dios hace todo para su gloria, para la extensión de su reino. Y también quisiera agregar que en lo personal creo que muchas veces tenemos que esperar para aprender a confiar en el Señor, como Abraham tuvo que esperar. Jesús también enseña en el Sermón del Monte que el Padre cuida a las aves y no valemos más que las aves. No tenemos que estar ansiosos porque Dios nos va a cuidar porque nos ama. Ahora, volviendo al Salmo 13, también David ofrece un cambio de actitud al final del Salmo. Y en versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. David en este salmo está presentando sus inquietudes, su tristeza, y vemos aquí el ciclo del creyente, el ciclo de pensamiento. Expresa, está sufriendo, pregunta por qué, hasta cuándo, expresa el dolor del sufrimiento, pero empieza a reflexionar orando. El mismo salmo es una oración, y recordando la misericordia del Señor, confiando en su amor y su misericordia, y terminando diciendo cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Entonces el cristiano tiene que aprender, tenemos que aprender a dialogar con nosotros mismos con la base del Evangelio, la esperanza de la salvación. Algo que me gusta del español es que esta palabra esperar está bien relacionada con esperanza. Entonces la idea es que la esperanza nos ayuda a esperar, y esperar en el Señor es la esperanza. Tenemos que confiar en el Señor, y la
el hecho de tener que esperar nos lleva a tener esperanza y confianza en el Señor. Esperar requiere esperanza y produce esperanza en el Señor también. Esperaron miles de años después de la caída para que llegara el Mesías. Después de que vino Jesús, ya estamos esperando miles de años antes de que vuelva. Esto es el plan de Dios. Así es Dios. Él tiene un plan. Él nos pide que aprendamos a esperar con esperanza en Él. Yo escuché de un hombre que pasó 40 años en la prisión, condenado injustamente. Y en los 40 años tuvo que vivir en una pequeña celda, en confinamiento solitario, casi todo el día. Quizá creo que tenía 1 hora al final de cada día para salir un poco, pero durante 40 años viviendo solo. ¿Te puedes imaginar? Lo que estamos pasando ahora con la pandemia no es nada comparado con eso. Y le preguntaron cómo pudo soportar la soledad tantos años. Y él dijo, bueno, tuvo que pensar en su mente afuera de la celda. No podía concentrarse en lo que estaba viviendo en la celda. Tuvo que pensar afuera, la realidad que estaba afuera. Y eso es lo que les animo a hacer hoy día también. No fijarse tanto en los problemas que estamos viviendo, sino también pensar afuera, donde Dios está gobernando, donde Dios está haciendo un plan, cumpliendo su plan, cumpliendo sus propósitos para extender su reino. Y no se trata de mí, se trata de su pueblo, de la historia, de la humanidad y el plan de Dios. Dejemos que nuestra mente salga de nuestro pequeño mundo y veamos el mundo grande y lo que Dios está haciendo en ese mundo. También me gustaría animarles con la promesa de 1 Corintios 10:13 que ustedes deben tener memorizados también. No nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos conoce, nos ama, Él sabe lo que necesitamos para sobrevivir y soportar las pruebas. Normalmente no en el momento que quisiéramos, pero en el momento perfecto según el plan de Dios. Hay una historia de Corrie ten Boom, ¿se acuerdan de ella? Que era holandesa y que durante la Segunda Guerra Mundial ellos escondían a algunos judíos en su casa. Ella fue llevada al campo de concentración al final. Pero se cuenta una historia de cuando era niña pequeña. Un día le dijo a su padre, dice, papá, estoy luchando con mi fe y tengo miedo. No sé si podré sobrevivir si algo te pasara. Si tú te mueres, papá, no sé si voy a poder. Y el padre le dijo a Corrie ten Boom, dice, mi hija, a veces te pido un favor, a veces te pido que vayas al supermercado para hacer compras. Si te digo que mañana tendrás que ir al supermercado, ¿en qué momento te voy a dar el dinero para hacer las compras? No te voy a dar el dinero en este momento, te voy a dar el dinero mañana, cuando lo necesites.
Y así también el Señor te va a dar la fuerza cuando la necesites. A veces no nos da lo que queremos en el momento, pero sí nos dará lo que necesitamos en el momento que realmente es perfecto según el plan de Dios. Confiemos en el Señor. Está bien preguntar ¿hasta cuándo, Señor? Siempre que no sea sin respeto, siempre que sea una expresión honesta de lucha, de desánimo, eso no le ofende al Señor. Y su respuesta posiblemente no sea un detalle, no como quisiéramos y no en el momento que quisiéramos, pero sí podemos confiar en Él, que Él está haciendo lo que es mejor y Él encamina todo para nuestro bien. Que el Señor les bendiga, que tengan mucha fe en el Señor para esperar con esperanza. Señor, hoy día queremos entregar nuestras vidas en tus manos, nuestro tiempo, nuestros momentos, nuestros familiares, nuestra salud, nuestro país, el mundo entero, Señor, está en tus manos. Y a veces, Señor, no queremos esperar tanto, pero pedimos que nos enseñes a esperar, a tener paciencia, a confiar en ti, a reconocer siempre que tú encaminas todo para nuestro bien, que tú tienes un plan perfecto, que vas a establecer tu reino. Perdónanos, Señor, por nuestra impaciencia y perdónanos por no pensar en ti o en otras personas, sino demasiado en nosotros mismos. Ayúdanos a aceptar tu plan perfecto y dejar todo en tus manos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por nuestros lazos de amor y cariño y fe en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a animarnos mutuamente y a descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.